El intervalo de confianza es de 1,68 a 2,77. Así que ya sabemos que nuestros pacientes que viven con VIH tienen mucho más riesgo que las otras personas no infectadas. Este estudio, si bien tenía algunas limitaciones, como pueden ser los antirretrovirales y el uso de tabaco. Pero eso también se vio replicado en otros estudios. La Corte VAX de los veteranos de guerra en Estados Unidos también identificó un riesgo incrementado de infarto agudo de miocardio en esta misma población, aún después de haberlo ajustado por factores tradicionales de riesgo cardiovascular, con un hazard ratio de 1,72. La misma Corte de Kaiser Permanente que hay en Estados Unidos, es un grupo realmente muy grande de salud allá, también vieron un incremento de riesgo de infarto agudo de miocardio, con un riesgo relativo de 1,4 de su base de datos. Y numerosos otros estudios también han intentado encontrar si hay algún marcador subclínico de enfermedad cardiovascular como predictor de estos eventos en personas que viven con VIH, pero han sido realmente inconsistentes en sus resultados. Han buscado estudiar el espesor de la íntima carotidia, el score de calcio en la arteria coronaria, angiotomografía coronaria, también han utilizado el índice tobillo-brazo, pero ninguno realmente ha sido útil como un marcador subclínico de enfermedad cardiovascular en esta población. Después, otros estudios han identificado también mayor riesgo de estenosis coronaria subclínica con placas ateroscleróticas y sobre todo placas no calcificadas en personas que viven con VIH. Eso se identificó en otros estudios. Algo muy interesante de Pinto y da Silva es que reportaron que las manifestaciones cardiovasculares aparecen 10 años antes en las personas que viven con VIH. Por lo tanto, anticipemos 10 años toda nuestra valoración de riesgo cardiovascular en esta población de pacientes, porque pueden anticiparse 10 años en lo que es stroke, infarto, enfermedad aterosclerótica. Incluso se han reportado pacientes dislipémicos en pediatría. También se reportó un incremento en la incidencia de insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección conservada como reducida, entre un 34 y 35% superior a los comparadores no infectados. Y en el resto de la población que vive con VIH también hay un incremento en el riesgo de hipertensión pulmonar, stroke, fibrilación auricular, enfermedad vascular periférica, enfermedad aórtica e incluso eventos trombóticos. En los últimos 2 años ha surgido bastante cantidad de bibliografía respecto de cuál es la patofisiología que explicaría este incremento de riesgo cardiovascular y enfermedad aterosclerótica en los pacientes que viven con VIH. Y todos concluyen que hay un importante componente de inflamación que podría estar explicando estos fenómenos, asociado a efectos directos de las proteínas virales, el estado de disfunción inmunológica en el que viven estos pacientes, los propios efectos de las drogas antirretrovirales, más los que eran las drogas viejas que las nuevas, pero todas tienen un efecto tóxico cardiovascular y metabólico. Efectos de drogas de consumo problemáticos, estos tienen una alta incidencia y prevalencia en las personas que viven con VIH, con el chemsex, el abuso de alcohol, tabaco, cocaína, heroína, anfetaminas, la malnutrición, el efecto de la replicación viral persistente, la presencia justamente de las proteínas virales en aquellos que no están en tratamiento antirretroviral. Mucho se está estudiando respecto de la translocación bacteriana y cómo los antígenos de las cápsulas de las bacterias, al pasar justamente del intestino al torrente sanguíneo, generan un estado proinflamatorio continuo. Coinfecciones virales, sobre todo con el efecto del citomegalovirus. La depresión de linfocitos T, los T helper. El bajo número de CD4 al momento del diagnóstico y la cantidad total, sobre todo cuando es menor a 200. Y hay novedades al respecto justamente de los omics, la epigenética y la proteómica. Entonces, tenemos nuestros factores de riesgo en el paciente VIH, que pueden ser todos los tradicionales: hipertensión, tabaquismo, diabetes, síndrome metabólico, dislipidemia, obesidad, historia familiar, raza, sobre todo lo que es la raza negra incrementa el riesgo cardiovascular. Los que están vinculados al tratamiento antirretroviral con su disfunción metabólica. Los específicos del VIH, como es la inflamación crónica, la activación inmune, la translocación bacteriana intestinal y la deficiencia inmunológica en los pacientes VIH-Sida. Y también se suman algunos otros factores de desórdenes neuropsiquiátricos, el consumo de drogas de abuso, coinfecciones sobre todo con hepatitis B, enfermedad hepática, se suele ver mucho en VIH la enfermedad hepática por depósitos de grasa no vinculados al consumo de alcohol.
a un incremento en la prevalencia de enfermedades autoinmunes, la falla al tratamiento antirretroviral por la poca adherencia y el diagnóstico y el inicio tardío de la medicación antirretroviral. Todo esto acciona distintos mecanismos de activación de los macrófagos, activación de los monocitos, canales de inflamación, disfunción y activación endotelial, un estado de hipercoagulación que después lleva a disfunción miocárdica y fibrosis. Acá, bueno, este es otro diagrama muy interesante donde justamente vemos cómo la continua replicación, las partículas virales del VIH, el incremento de la translocación bacteriana, la inmunodeficiencia, la reactivación de infecciones crónicas como citomegalovirus, llevan a esa activación inmune, un estado crónico de inflamación que favorece disfunción endotelial, dislipidemia, trombosis, favoreciendo la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y cada uno de estos puntos tendría justamente un target de acción para tratamiento, como pueden ser anticoagulantes, medicación como las estatinas para bajar el colesterol, antirretrovirales, terapia contra citomegalovirus y demás. Bien, respecto de enfermedad cardiovascular asociada al VIH, vamos a hablar algunas palabras de enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, cardiomiopatía asociada al VIH, enfermedad pericárdica y algo muy cortito de hipertensión pulmonar asociada al VIH. Respecto de la enfermedad arterial coronaria, aterosclerótica es la manifestación dominante en los pacientes con VIH. Es la mayor causa de morbilidad, mortalidad y todavía hoy en día discapacidad en personas que viven con VIH, sobre todo en países de medianos y altos ingresos con acceso al tratamiento antirretroviral. Hay un estudio, que es el DAT, que había reportado una incidencia de 5.7 primer evento cardíaco o cerebrovascular cada 1.000 personas año en personas que viven con VIH. Y el espectro de presentación clínica es muy similar al de la población general, no es que van a tener una presentación diferente. Pueden tener isquemia silente, pueden tener angina inestable o pueden presentar síndrome coronario agudo. Se piensa que el perfil del paciente típicamente es de sexo masculino, aunque ya ahora salieron nuevos datos respecto del estudio REPRIV, en el cual se vio que las mujeres tienen mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria que los varones, aún después de ajustados por todos los factores de riesgo, sean VIH o no. Así que ya no es tanto el sexo masculino, sino el sexo femenino el que estaría en mayor riesgo. Menores de 50 años, acuérdense, se presenta 10 años antes que que en la población general. Suelen tener una larga historia de infección por VIH no tratados, con diagnóstico tardío, y suelen tener otras comorbilidades asociadas dentro de lo que son los factores de riesgo tradicionales, como hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad central, síndrome metabólico. Pueden ser tabaquistas, pueden tener consumo problemático de sustancias, alcohol y depresión. Sepamos también que hay pacientes con VIH que pueden padecer depresión también asociada al tipo de tratamiento antirretroviral porque atraviesa la membrana, la barrera hematoencefálica, como son los que reciben todavía Favirenz o dolutegravir. En cuanto al riesgo relativo de infarto en las personas que viven con VIH, sabemos que es de 1.4 a 2.1 veces mayor comparados con los pacientes sin VIH como controles. El paciente con VIH va a tener más riesgo de tener un infarto recurrente, tener una rehospitalización, reestenosis y un nuevo evento de revascularización por encima de la población general. Esto fue demostrado también en el estudio PAX, donde vieron recurrencia de síndrome coronario agudo incluso al año y a los 3 años, que fue entre 6.5 y hasta 3.4 veces más frecuente, respectivamente, en las personas que viven con VIH. Y en cuanto al fenotipo, un 50% va a ser fenotipo 1, pero el otro 50% va a ser fenotipo tipo 2. No va a estar asociado a aterosclerosis. Y una de las causas fisiopatológicas que se piensa es que puede ser vinculado a disfunción microvascular y a ese estado continuo proinflamatorio. El tema es que no existen guías específicas para el manejo de la enfermedad cardiovascular estable en pacientes que viven con VIH, por lo tanto se aplican las mismas recomendaciones que población general. Y si bien se han seguido cohortes a 5 años, no se ha visto que tengan peor evolución las personas que viven con VIH que aquellos controles sin infección. Ujú. Acá podemos ver justamente un gráfico que trata de explicar cuál es la fisiopatología en la cual se puede producir la enfermedad
coronaria en el contexto del VIH. Por un lado, los factores cardiometabólicos de riesgo habituales, las coinfecciones por citomegalo, la misma infección por el VIH con o sin las toxicidades propias de los antirretrovirales y cómo justamente esto lleva a la injuria vascular coronaria por un proceso de continua inflamación, disfunción endotelial y aterogénesis, llevando a la inestabilidad de la placa, coagulopatía, disfunción coronaria y la presentación de los fenotipos isquémicos. Respecto de la presentación de insuficiencia cardíaca, en la era pre-antirretrovirales de alta eficacia, lo que era más prevalente era la disfunción diastólica y se asocia sobre todo a valores bajos de linfocitos TSD4, menores de 200, pacientes en estado VIH-Sida. Hoy en día, en la era de antirretrovirales de alta eficacia, es más prevalente el fenotipo de disfunción diastólica, pero aún así, todavía, la insuficiencia cardíaca en VIH es una causa de morbilidad y discapacidad. Los pacientes que viven con VIH tienen una tasa 2 veces más alta de insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tiene un hazard ratio de 1.61, pero tenemos 1.37 de hazard ratio de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Puede presentar cualquiera de estos dos fenotipos. ¿Y en dónde los vemos? Son inversamente proporcionales al conteo de CD4. Un paciente que tenga CD4 por encima de 200 es más probable que se presente con una falla cardíaca con fracción de eyección preservada versus el paciente con menos de 200 CD4 en estadio SIDA. Es más frecuente ahí en ese caso ver insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero vemos que el tratamiento antirretroviral no necesariamente protege al paciente de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sí de la reducida, pero ahí ya no nos va a ayudar el tratamiento antirretroviral. Así que esto todavía lo vamos a poder ver en pacientes tratados con buenos CD4, con carga viral no detectable. Y las explicaciones posibles justamente de esto, los pacientes con esa falla cardíaca con fracción de eyección reducida, para ese fenotipo de disfunción diastólica, está vinculado no solamente a los factores de riesgo cardiometabólicos habituales, sino a el VIH, la coinfección con otros virus, incluido la tuberculosis, que llevan a miocarditis, isquemia para injuria miocárdica, con algunos mecanismos de compensación que terminan dándonos este fenotipo de presentación. Diferente de la falla cardíaca con fracción de eyección conservada, que está más vinculado al fenómeno inflamatorio que lleva a fibrosis miocárdica, el incremento de grasa intracardíaca, remodelación excéntrica y la presentación justamente de la insuficiencia cardíaca con el fenotipo de fracción de eyección preservada, pero con una disfunción diastólica. También está reportado un incremento del riesgo de muerte súbita en los pacientes que viven con VIH de causa cardíaca. Se ve un mayor riesgo en pacientes que tienen carga viral detectable con CD4 de menos de 200 células. Y se cree que la causa es un incremento en la fibrosis cardíaca difusa en este tipo de pacientes. Pero hay pocos datos, no hay cohortes que se estén siguiendo en este momento, pero ha sido reportado. Respecto de aortopatía y enfermedad arterial periférica, hay reportes justamente de enfermedad oclusiva aneurismática de la aorta en personas que viven con VIH, jóvenes sin tratamiento antirretroviral, y se piensa que puede haber una correlación con una inflamación aórtica, y esto lo han identificado a través de PET-CT con rubidio y PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa. Son pacientes que, más allá de que tengan los factores de riesgo tradicionales, están en riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad aterosclerótica de la aorta, incluso en edades más tempranas, y también pueden producirse enfermedad arterial periférica, con un riesgo 19% mayor que las personas que no están infectadas con VIH. Respecto de cardiomiopatía asociada al VIH, esto es más propio de la era pretratamiento antirretroviral y se asociaba a miocarditis, sobre todo por infecciones virales o enfermedades oportunistas, y solía tener una elevada mortalidad. Actualmente ya no es tan prevalente, tenemos una prevalencia de 8.3%,
y se está vinculando, sí, como habíamos visto antes, a el riesgo de insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica o sistólica. ¿Quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de producir una cardiomiopatía por VIH? Aquellos que han estado con una infección durante largo tiempo, que han sido diagnosticados tardíamente, que llegan con CD4 menos de 100 células, que tengan cargas virales elevadas, estamos hablando de más de 1 millón de copias. Suelen verse asociados a bajo estatus socioeconómico, esto es más prevalente en pacientes de mediano y mediano bajo ¿Esto ingreso. por agresión directa del virus o mediado por el sistema inmune? Esto respecto a la miocardiopatía Mm. está más que nada asociado al efecto tóxico viral propio del VIH. Se piensa que genera una miocarditis con rigidez muscular y efecto tóxico justamente sobre el miocito. Pero Claro, no porque el se sistema puede inmune está descartar debilitado. justamente. ¿Cómo? Porque con el sistema inmune debilitado, digo, no debe ser tan potente la inflamación como para atacar el miocardio, digamos. O, Porque no solamente el VIH que ha estado tal vez durante 10 años generando ese proceso inflamatorio, no solamente del miocardio, de la microvasculatoria, y después favoreciendo los oportunistas o las reactivaciones de citomégalo, de Epstein-Barr. perfecto. Pero entonces afecta al miocito, no es que solo va contra el sistema inmune el virus. No, también tiene un efecto tóxico. Perfecto. Y bueno, puede tener distintas formas de presentación, desde mínimamente sintomática, reducción de función sistólica del VI y trastorno de la función diastólica, todo lo que hemos visto antes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada. En este caso sería reducida. Ujú. Así que se puede tratar de buscar la causa, si hay alguna enfermedad arterial coronaria, si se utilizaron drogas cardiotóxicas, si el paciente tiene antecedentes de consumo problemático de sustancias, sobre todo cocaína, si ha habido oportunistas. El tratamiento específico es el uso de los antirretrovirales de alta eficacia. Justamente tratar de bajar la carga viral, subir los CD4 y bajar el proceso inflamatorio crónico. Evitar los cardiotóxicos siempre que sea posible, si hay alguna enfermedad oportunista, tratarla. No hay guías específicas tampoco, se utilizan las recomendaciones que son para la población general también. Respecto a la enfermedad pericárdica, esto también es más del pasado, es una de las afecciones cardíacas previamente más frecuentes en la era pre-antirretrovirales, sobre todo vinculado a tuberculosis, y tuberculosis en el contexto de SIDA producía una pericarditis, esa pericarditis, un derrame pericárdico, evolucionaba a la pericarditis constrictiva y podía ser constrictiva con derrame. El derrame pericárdico es la forma prevalente de presentación, más del 80%. Está más vinculada así a inmunosupresión, VIH, estadio SIDA y tuberculosis, que es una elevada mortalidad cuando se presenta, y el tratamiento es antirretrovirales, si tiene TBC, tratar con tuberculostáticos, y está en discusión el uso justamente de corticoides para bajar el proceso inflamatorio local. Pero esto cada vez es menos prevalente. Respecto de hipertensión pulmonar arterial asociada al VIH, también está descrito, es más prevalente en países de bajos ingresos que en los de altos ingresos. No se conocen realmente los factores de riesgo, se piensa que puede estar más vinculado al consumo de drogas endovenosas. El perfil de tipo de paciente suele ser paciente joven, sexo masculino, 35 años, suele presentarse con disnea prevalentemente y también edemas de miembros inferiores, síncope, fatiga, tos seca, dolor torácico. El diagnóstico es la medición de la presión de la arteria pulmonar. Actualmente no hay un tratamiento que permita la curación, no suele responder a los antirretrovirales, así que se piensa que no estaría directamente vinculado al proceso proinflamatorio. Tampoco responde muy bien al oxígeno suplementario, al uso de vasodilatadores. El tener una mayor cantidad de linfocitos CD4 se asocia con una mayor sobrevida en estos pacientes, pero suelen ser de mal pronóstico y la muerte suele sobrevivir dentro del año del diagnóstico. No hay guías específicas para tratamiento de hipertensión pulmonar
arterial vinculada al VIH, por lo cual se utilizan las recomendaciones que van a la población general. Bien, respecto de screening cardiovascular, y acá ha habido bastante evidencia nueva en los últimos 2 años. Lo que sí sabemos es que las estrategias de screening convencional, prevención y tratamiento de personas que viven con VIH son insuficientes si tratamos de traspolar lo que se utiliza en la población general a esta subpoblación de personas. Las calculadoras, los algoritmos de riesgo cardiovascular convencionales no están desarrolladas ni probadas específicamente para este tipo de población, ya que no suelen tomar en cuenta factores de riesgo asociados al VIH, como el estado justamente proinflamatorio, la activación inmune, trastornos de coagulación, enfermedad renal y el uso de los distintos antirretrovirales. Si nos paramos sobre el score de Framingham o el del American Heart, vamos a ver que se infraestiman los eventos cardiovasculares a 5 y a 10 años en los pacientes que viven con VIH entre un 20 y un 25%. Y esta infraestimación es aún incluso mayor en las mujeres y en las personas de raza negra. Respecto del estudio DAT, ellos tenían un modelo de evaluación de riesgo que agregaba algunos elementos específicos para VIH para tratar de predecir riesgo en infarto, como podrían ser factores de riesgo tradicionales, la exposición acumulativa de los antirretrovirales, el uso de Abacavir, que es controvertido respecto de su incremento de riesgo cardiovascular. Había un estudio que estaba a favor, otro en contra. La verdad que es controvertido el uso respecto de Abacavir, si incrementa o no el riesgo cardiovascular, pero desde ese primer estudio que informa incremento de infarto de miocardio en los usuarios de Abacavir, esto dejó de utilizarse. Con frecuencia ya se prefieren otro tipo de esquemas antirretrovirales que no incluyen Abacavir, y el recuento celular de CD4. Esta es una tabla justamente de los distintos scores y cómo están presentes o no distintos de estos elementos. Y ahora ya salió el score 2 y sé que hay una actualización del score del American Heart que fue presentado respecto de su utilidad en personas que viven con VIH en el CROI de este año. Ahora les voy a mostrar. Las guías EACS, que son las europeas en su última actualización de junio del 2024, mostraron justamente como el score que se utiliza justamente de la Sociedad Europea, el score 2 y el score 2OP, tiene un poco mejor correlación que el del American Heart para estimar riesgo cardiovascular en las personas con VIH. Fíjense que a los cutoff que tiene el del American Heart dan riesgos más bajos que a los que nos da el score 2 y el score 2OP de la Sociedad Europea. Y esto justamente es lo que se presentó en CROI de este año, como justamente era la performance. Espero que me lo tape, no me lo deja ver. El score del American Heart, del Pool Cohort Equation, el PCE, que seguro ustedes lo conocen mejor que yo, para predicción de riesgo cardiovascular en el estudio REPRIV. El estudio REPRIV se había presentado en el New England Journal of Medicine, era justamente prevención primaria de eventos cardiovasculares en personas que viven con VIH para primer evento cardiovascular utilizando pitavastatina versus placebo. Y acá justamente, como todos esos pacientes se valoraron con este score, vieron que infraestima el riesgo en personas que viven con VIH. Pero más aún, sobre todo en mujeres y en población afroamericana, y en personas que viven en países de bajos ingresos. Pero bien, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos disponible para evaluar justamente este riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en el paciente con VIH? Primeramente, los scores clínicos, que ya vimos tienen esa limitación, no están diseñados específicamente. El DAD da algunos, ha incluido algunos elementos, pero realmente no los incluye a todos, los que podrían justamente ser de mayor utilidad para valorar realmente el riesgo cardiovascular en esta población. Están los scores para la población general, que ya vimos que cuando se aplican, tanto el American Heart, los Score 2, Score OP, infraestiman el riesgo. Tenemos herramientas clínicas que se pueden utilizar, ecocardio, el índice tobillo-brazo,
la medición de la íntima carotidia, los PET-CT con 18 flores de oxiglucosa, pero también se está hablando mucho de la utilidad de estos biomarcadores para tratar de evaluar el estado proinflamatorio que tienen los pacientes, como puede ser la medición del dímero D, la proteína C reactiva ultrasensible, la interleuquina 6, fibrinógeno, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Solamente que todavía no están dentro de un score de riesgo cardiovascular. Hay algunos marcadores subclínicos de calcio coronario por angio-CT, pero vimos que el 50% de los pacientes que tienen VIH tienen una placa no calcificada, así que puede esto no ser suficiente. Medición del grosor de la íntima media carotidio, y mucho se está hablando al respecto de la proteómica y los omics para justamente ver este tipo de biomarcadores, pero todavía no hay datos suficientes para utilizarlos en forma rutinaria o incluirlos dentro de un score y saber qué peso darles. Así que, ¿cómo se está en este momento recomendando el manejo del riesgo cardiovascular en esta población? Primero, saber que los estudios dirigidos específicamente al tratamiento de enfermedad cardiovascular en personas que con VIH son limitados. Lo mejor que tenemos es el estudio REPRIP. Las recomendaciones actuales de manejo de enfermedad cardiovascular en la población que vive con VIH son las mismas que se utilizan para el resto de la población general, bueno, salvo ahora dislipidemia. Se indica tratamiento, sí, de la dislipidemia, cese del hábito tabáquico, control de la hipertensión arterial, control de la glucosa, y acá entran a jugar en nuevos estudios de investigación los análogos del receptor de GLP-1, como el semaglutide, ejercicio físico regular, dieta saludable y limitación del consumo de alcohol. Así que esta es la cascada hoy en día de prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en el paciente con VIH. Primero, lo que tenemos que tratar es identificar la población, llegar hasta ella, testearla. Son justamente prevención de VIH. Una vez que tenemos el paciente, diagnosticarlo, prescribirle antirretroviral y lograr suprimir la carga viral para que empiecen a subir nuestro CD4. Respecto de prevención específica de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, hacer el diagnóstico, lograr darle justamente un manejo adecuado y lograr controlar la presión arterial y lograr objetivos del tratamiento de los lípidos. Respecto al tratamiento de lípidos, ese es el estudio REPRIP, que a través justamente de la publicación de los resultados fue muy contundente, permitió hacer modificaciones en las guías y por fin incluir un apartado específico de tratamiento de la dislipidemia en pacientes que viven con VIH. El estudio REPRIP demostró una reducción del 35% de eventos. Esto es muchísimo, con el uso de pitavastatina en prevención primaria, 4 miligramos. Estos son los últimos datos del estudio CROI que actualizan lo que se había publicado previamente en el New England Journal of Medicine, que acá justamente ustedes ven la reducción del 35% de eventos versus placebo, de los que tenían pitavastatina, de evento mayor cardiovascular primario. Y acá ven justamente cómo infraestima el riesgo cardiovascular el uso justamente del score del American Heart, los que tienen menos de 5% de riesgo, versus los que tienen 5 a 10 o más de 10. Entonces, esta es la actualización de la recomendación de las guías que se hizo gracias a los datos que surgieron del estudio REPRIP. Es una recomendación con peso A1 de uso de pitavastatina de 4 miligramos día en los pacientes justamente que se considerarían borderline de 5 a 7,5% de riesgo, y fuerte también para los que tienen de 7,5 a 20, que sería riesgo intermedio. En aquellos pacientes que son de bajo riesgo, de menos de 5, se tendría que plantear justamente la discusión con ese paciente y valorar justamente el riesgo-beneficio. Pero ya no queda duda de que pacientes que tengan un score de 5 para arriba se benefician del uso de pitavastatina 4 miligramos y A2 Rosu 10 miligramos o atorvastatina de 20.
Acá, bueno, les dejé el código QR por si quieren bajarse la guía, pero esto realmente ha sido una modificación que se hizo, fíjense, ya está vigente desde marzo de este año, finales del mes de febrero. Esto está también puesto en las guías americanas, la recomendación justamente del tratamiento de pacientes entre 40 y 75 años, pitavastatina A1. También estaba en las guías británicas y estas son las guías europeas, utilizando sí el score 2 y 2OP. Justamente, bueno, pitavastatina se la considera de moderada intensidad. También se puede utilizar la ROSU a 10 miligramos. Esto siempre estamos hablando de prevención primaria. Ujú. ¿Qué hay en el horizonte también para tratamiento de la enfermedad cardiovascular? Otro tipo de terapias que estarían trabajando sobre el proceso inflamatorio. Serían drogas inmunomoduladoras, como puede ser la colchicina, que ya ha demostrado beneficios en reducción de riesgo cardiovascular. La única macana es el perfil de seguridad y toxicidad. El uso de sirolimus o paclitaxel y canakinumab, que es un inhibidor de leuquina 1. Tiene un elevado costo, pero ya han demostrado beneficios de reducción de riesgo cardiovascular. Ahora habría que plantearse estudios específicamente en la población que vive con VIH más allá de la población general. Respecto al tratamiento de la hipertensión en esta población, han surgido también estudios nuevamente, hay distintas cohortes que se han seguido en América Latina y en África subsahariana, al respecto de que las personas que viven con VIH tienen un mayor riesgo justamente de hipertensión y deberían tratarse, pero los objetivos serían los mismos que la población general según las guías del JNS8, que es lograr una presión arterial sistólica menor a 140 y una diastólica menor a 90. La dificultad que se plantea justamente es son las interacciones medicamentosas y el uso de antirretrovirales y polifarmacia en este grupo de pacientes, sobre todo si consideramos los VIH que están en estadio SIDA, que reciben tratamiento para enfermedades oportunistas, profilaxis, suelen tener diabetes, dislipidemia y requieren múltiples fármacos. Pero hasta ahora se están utilizando las mismas guías que para la población general. Hay un apartado de VIH-Sida en las guías publicadas del 2020, creo que estas son las de esta Sociedad Internacional, que dicen sí, que las personas que viven con VIH están con mayor riesgo cardiovascular, todo lo que estuvimos viendo, que hay que considerar las interacciones medicamentosas, pero que el manejo es el mismo que el de la población general en cuanto a la selección de drogas. Bueno, esto es una guía más que nada para ver las interacciones medicamentosas de algunos de los fármacos antihipertensivos y cómo pueden justamente inducir el citocromo P para compararlo con los antirretrovirales que esta población puede llegar a recibir y su eliminación renal. Consideramos que hay pacientes que tienen VIH que sufren insuficiencia renal crónica sin requerimiento dialítico y por lo tanto hay que estar considerando también justamente las interacciones con los antihipertensivos y los antirretrovirales. Respecto a los antirretrovirales, revolucionaron la historia del VIH, lograron disminuir la mortalidad, aumentaron la expectativa de vida, por eso estamos frente al aging, pero no están exentos de toxicidad metabólica. Los antirretrovirales, sean inhibidores nucleósidos, no nucleósidos, la transcriptasa reversa, los inhibidores de integrasa, los inhibidores de proteasa, tienen incrementos de efectos metabólicos deleterios como pueden ser dislipidemia, insulinoresistencia, diabetes, lipodistrofia. El estudio DAT también reportó una relación significativa entre el uso de inhibidores de proteasa y el infarto, aunque esto no se había visto para atazanavir y darunavir. El atazana ya casi no se utiliza, pero todavía el darunavir es parte de uno de los tratamientos de elección de primera línea. Como les había dicho, el abacavir, hay reportes que lo habían vinculado a un incremento de infarto, pero después hicieron un metaanálisis, esto no se pudo demostrar, sigue todavía siendo un tema controversial el uso del abacavir.
Además requiere hacer mediciones para ver que el paciente no tenga un HLA-B 27, no, 5701, que hace que tenga riesgo de una alergia grave por abacavir, por lo cual no suele ser un medicamento hoy en día de primera línea. El uso de los inhibidores de integrasa, última generación, alta barrera genética, son las primeras opciones hoy en día en tratamiento en personas que viven con VIH, pero se asocian a un incremento de peso de hasta 2 kilos por año. Y esto se ve más frecuentemente en las mujeres menopáusicas y más allá de, bueno, menopausia no, sexo femenino y menopausia. Por lo cual ese incremento de peso aumenta el riesgo de dislipidemia, insulinoresistencia, obesidad y diabetes. Esto también se ha visto con el uso de tenofovir alafenamida, con ese incremento de peso, versus el tenofovir isoxaprosil fumarato. En realidad se observó que el TDF en realidad tiene un efecto protector del incremento de peso versus el TAF, pero el TDF tiene más efectos sobre lo que es reserva ósea, favoreciendo osteoporosis, y también tiene efectos sobre la reabsorción en el túbulo renal, así que en los pacientes que tienen insuficiencia renal no se prefiere el uso de TDF versus el TAF y también hay mayor riesgo de litiasis renal. Así que, como conclusiones, la enfermedad cardiovascular en las personas que viven con VIH se caracteriza por distintas complicaciones, pero están más relacionadas al envejecimiento, a la activación inmune, al estado continuo proinflamatorio y el uso de la terapéutica antirretroviral de alta eficacia. Si bien los antirretrovirales incrementaron la esperanza de vida en las personas con este fenómeno del aging, ahora ya han movido el foco de las enfermedades vinculadas al SIDA y ahora lo tenemos que poner más que nada en lo que es screening, prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular, que en este momento es prevalente en este grupo de personas. Y como vimos, de acá al 2030, el 78% de las personas que viven con VIH tendrán diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Así que tenemos que incrementar nuestros esfuerzos para manejar los factores de riesgo que sean modificables en las personas que viven con VIH. Todavía necesitamos más estudios que nos permitan adecuar los scores, las guías y que se hagan recomendaciones específicas para los requerimientos particulares de esta población y no seguir manejándonos con las guías que están diseñadas para la población general. Se están investigando nuevas líneas en el tratamiento justamente de la inflamación en personas que viven con VIH. Y todavía resta por definir cuál va a ser el verdadero rol que van a tener estos biomarcadores de inflamación, activación inmune y los multiomics para la generación de nuevos scores clínicos. Bueno. Muy interesante. No, no conocía el trabajo este de la pitavastatina. Ahora toca. Yo pensé que para ustedes estaba No, para nada. conocido. Se viene haciendo bomba respecto del estudio REPRI porque es una cohorte que ya lleva más de 5 años, tienen pacientes en los 5 continentes con muy buena representación en Estados Unidos, Canadá, en España, Latinoamérica, Brasil metió gente, en varios países de África subsahariana, es una cohorte muy grande, tiene un 35% de representatividad de mujeres, así que la verdad que eso es muy, muy bueno. Y se ¿Cómo hizo es con daba el- placebo perdón. para prevención para prevención primaria de eventos cardiovasculares. ¿Ustedes hacen el seguimiento rutinariamente de los lípidos o lo dejan para el cardiólogo u otro especialista de El los paciente pacientes? con VIH, Sí, cada 6 meses, 2 veces al año, sí o sí tiene laboratorio completo y ese laboratorio completo siempre va a tener lípidos, perfecto. colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, ácido ¿Y úrico. marcadores inflamatorios le piden alguno? Mira, no estamos pidiendo marcadores inflamatorios en forma sistemática, no pedimos proteína C reactivo ultrasensible, no pedimos, bueno, dímero D, ferritina. No es algo que se esté pidiendo habitualmente, ya que todavía esos marcadores, si bien sabemos que están vinculados al estado proinflamatorio y son factores que nos estarían dando datos sobre el riesgo cardiovascular de ese paciente, no están dentro de los scores. Así que no sabríamos qué peso darles. Lo que sí, ya con esto que salió del REPRIV y la modificación de las guías, sabemos que todo paciente que tenga más de 5% de riesgo debería ya estar haciendo pitavastatina 4 miligramos con prevención primaria.
Distinto si él ya tuvo un evento cardiovascular, ya tendrías que estar dándole una estatina de alto poder como puede ser una Rosu. Bárbaro. ¿Y el Pero si ya ejercicio físico les ayuda en algo al tratamiento o nada que ver? está dentro de las recomendaciones generales de la población general. Perfecto. Eso sí se indica, bueno, dieta saludable, ejercicio, cese del hábito tabáquico. Son pacientes que muy frecuentemente son tabaquistas, que se van a fiestas electrónicas, que tienen consumo de sustancias, que tienen chemsex, son varones jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres, que se van de fiesta un fin de semana, se encierran en una casa, pasti, alcohol, y aterrizan 2 días después deshidratados, no se acuerdan si comieron, qué hicieron. Estamos viendo que eso no solamente pasa en Europa, está pasando acá en Argentina también. Tengo pacientes así, tengo pacientes cocainómanos, por lo menos que se acuerden de tomar la pasti, más allá de la línea que se pasen, pero todavía estamos viendo abuso de sustancias, no tanto de alcohol. Hay pacientes, hombres que tienen sexo con hombres que son fisicoculturistas y utilizan esteroides anabólicos, se inyectan estanosol, toman quimioterápicos para evitar la ginecomastia. Hay varones de edad avanzada que tienen testosterona baja, así que también se inyectan testosterona, tienen Un hipoandrogenia. combo terrible. Sí, pero la mayoría de los varones 50 años o más tienen incremento justamente del perímetro abdominal, tienen dislipidemia, tienen insulinoresistencia. El perfil de lípidos en el paciente VIH predomina la hipertrigliceridemia por encima del incremento del LDL. Tienen bajo HDL, el LDL no está por lo general tan elevado, pero tienen prevalencia de hipertrigliceridemia. Eso es lo que está reportado. Muy interesante. Uno de los motivos justamente de diagnóstico del VIH puede ser la presentación temprana de eventos cardiovasculares. Tengo un paciente que se infartó a los 35 años, tiene 2 stents y posteriormente a ese infarto, en la internación del infarto, le hicieron el diagnóstico de VIH en estadio SIDA. Así que considerar como un Sin diagnóstico. infecciones previas. ¿Mm? Sin infecciones previas. No Debutó. había tenido enfermedades oportunistas. Él debutó con un infarto y en el contexto de su internación del infarto y la revascularización se hizo el diagnóstico de VIH en estadio SIDA. Así que justamente una de las cosas que se tiene que buscar justamente en un paciente que debuta con un evento cardiovascular a edad joven, temprano, es pedirle un VIH. Perfecto. Quizás me corro un poquito de la temática, pero en cuanto a la endocarditis, el HIV, ¿predispone o no necesariamente? Mira, no lo leí, como que Mm, predisponga justamente a endocarditis, vivir con VIH o tener estadio SIDA. Lo que sí sabemos que vivir con VIH es un estado proinflamatorio continuo. Te genera una inmunosenescencia y una inmunodepresión. Por lo tanto, vas a estar expuesto a un mayor riesgo de formas graves de enfermedades comunes. En el claro, estado SIDA vas a tener, sí, incluso endocarditis por gérmenes comunes, micobacterias que pueden justamente hacerte pericarditis, endocarditis, eh, miocarditis virales. Aparte, consideramos que siempre hay inmunidad justamente en la placa de Peyer, en toda la lámina del intestino, pero justamente con la infección por el VIH, todos los CD4, los CD8, los linfocitos T helper, que están justamente en toda esa lámina del intestino, prácticamente desaparecen. Entonces se favorece una traslocación bacteriana continua que genera ese estado proinflamatorio. Así que vas a tener proteínas de la cápside bacteriana, de los gram negativos, continuamente pasando a la sangre y claro, generando un estado proinflamatorio por un lado y por el otro, sabiendo que tenés una translocación bacteriana, puedes tener infecciones por ese gram negativo. perfecto. Muy interesante. Bueno, si quieren, les puedo pasar el reprieve. Sí, yo lo quiero, ahora lo voy a buscar y si no te lo Sí, pido. está en New England, pero me parece que era pago. Y tengo 3 más que salieron ahora
Uno creo que estaba de este mes que salió, de Infectious Disease of North America, otro de Circulation y otros dos más, todos justamente de el manejo justamente de la enfermedad cardiovascular en personas que viven con VIH. Y hay 4 charlas muy lindas de, de corazón y HIV del CROI, que están Claro, disponibles para ver on demand de este año. excelente. Ahora le mando un mensajito si puede ser así. Dale, genial. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, alguien que quiera compartir algo.